Saludos desde Barcelona. Conectamos con OAFI Radio, Vida y Salud. Te damos la bienvenida. Gracias por acudir a nuestra cita semanal con OAFI Radio, este programa semanal en directo creado con la voluntad divulgativa de tratar con los mejores especialistas temas tan variados como la salud, la nutrición, el deporte y, sobre todo, también los tratamientos relacionados con la salud articular, poniendo especial interés en las necesidades de los pacientes, la actualidad y el rigor científico para ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Empezamos este espacio dedicado a nuestra salud en el que contamos con reconocidos expertos en temas de salud, nutrición, deporte, del ámbito social y científico para promover, como hemos dicho, el conocimiento y enfocarnos sobre todo en el autocuidado para acercarnos a los pacientes y a las personas afectadas de la mano de los mejores especialistas, como comentábamos. La salud, de hecho, es una responsabilidad individual y social, por lo que todas las personas debemos contribuir a su cuidado en la medida de lo posible. Por eso también nosotros contamos con la inestimable ayuda y colaboración del doctor Vergés. Él nos acompaña de nuevo en una nueva edición de OAFI Radio. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor Vergés, Sí. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo otra vez. Muy bien. En otro programa. Y vamos para adelante, Muy cumpliendo un poco con los objetivos que nos vamos marcando, que sobre todo es eso, es estar por las personas que sufren de alguna manera artrosis y también todo el entorno que abraza a muchas más personas, aunque no se identifiquen con este enunciado. Siempre tratamos muchos temas que pueden tener conexiones importantes y a eso vamos. Hoy, por eso, tenemos unos contenidos muy interesantes. En una primera parte del programa nos vamos a dedicar a hablar de alimentación. Por eso vamos a contar con la presencia de la doctora Laura Arranz. Ella es doctora en alimentación y nutrición, farmacéutica y dietista, nutricionista. Con ella vamos a entrar en el mundo de la alimentación y vamos a intentar entender un poco cómo podemos hacerlo mejor ya y aportando cada uno nuestro pequeño granito de arena de cara a nosotros mismos y también un poco también a nuestro entorno más familiar, ¿no? Nuestros amigos, nuestros familiares. Y luego en la segunda parte del programa vamos a tener también unas entradas interesantes con el doctor Miquel Sánchez, director científico y médico de la Unidad de Cirugía Artroscópica de Vitoria-Gasteiz. Vamos a hablar de medicina regenerativa. Entonces, ahí entraremos en la segunda parte. Vamos a también tener algunos testimonios de gente que pasa por la clínica de OAFI. Vamos a intentar conocer también cuál es ese impulso que tienen las personas para contactar con nosotros y empezar a partir de ahí la aventura personalizada de cada uno de ellos. En cualquier caso, me gustaría antes empezar felicitando al doctor Vergés y a su vez a todo el equipo, porque los programas de OAFI Radio y televisión han sido galardonados en la tercera edición de los premios CSL Vifor, reconocidos, destinados a personas o entidades que se caracterizan por su fiabilidad y rigor al informar sobre cuestiones relacionadas con la salud en el entorno digital dentro de la categoría pacientes. Bueno, eso es algo muy bueno por celebrar, ¿no? Sí, la verdad, estamos muy contentos y agradecerles pues que nos hayan dado esta distinción, ¿no? Que va en la línea de ya sabes, Che, que el programa lo creamos para ayudar a la gente que tiene artrosis y comorbilidades y osteoporosis, en fin, todo el grupo, ¿no? Y realmente es un esfuerzo que hacemos muy importante como Fundación de Pacientes, ¿no? Para poder llegar esta información a todos lados, ¿no? A nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, la verdad es que, pues bueno, agradecer este premio, de verdad, de todo corazón y como comentas muy bien, no solamente al equipo de OAFI, sino a todas las personas que colaboran con OAFI, ¿no? ¿Me entiendes? Como la Laura Ranz, que hoy nos estará con nosotros y muchos
profesionales y tanto médicos como enfermeras, en fin, todo el colectivo que apoya, dijéramos, a WAFI, que viene de forma altruista a ayudarnos, ¿no? Y a nuestros pacientes y voluntarios y voluntarias. Por lo tanto, bueno, pues está bien que nos digan pues que hacemos las cosas con seriedad, ¿no? Que se está haciendo bien. Eso, la verdad es que ayuda a dar un poco un empuje para, el año pasado para tener ganas y seguir adelante. Exacto, tuvimos también la Fundación Grunenthal, que también nos hizo un premio también para los pacientes de OAFI, y bueno, la verdad, pues muy contento. Vamos a seguir así, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues nos estrenamos ahí con ese premio que de alguna manera nos da un poco de energía y ganas de seguir. Ganas no nos faltan, pero sí que de tanto en cuanto estos ánimos sientan muy bien. Vamos a entrar pues en este primer contenido. Ya tenemos con nosotros a Laura, encantada, Laura Isabel Arranz, doctora en alimentación y nutrición, farmacéutica y dietista nutricionista. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿no? Gracias a vosotros. Yo encantada de estar aquí otro ratito. Muy bien. Vamos a aprender muchísimas cosas, porque uno de los objetivos de OAFI Radio es la divulgación y sobre todo compartir todos estos conocimientos por parte de los especialistas que saben bien de lo que hablan, para traducirlo también y llevarlo un poco al terreno, a la tierra, para que los mortales podamos todos entendernos, ¿no? Ella nos acompaña de hecho, yo la conozco hoy por primera vez, pero nuestros oyentes ya la conocen porque ella ha estado en este programa más de una vez y también ha participado en diversos congresos. Y bueno, es un placer saludarte además también y contar contigo para próximos programas y poder establecer este vínculo, que ya estoy entusiasmada de empezar esta aventura. Gracias. En primer lugar, muchas veces hemos escuchado que somos lo que comemos, ¿sí? ¿Hasta qué punto es adecuada esta afirmación? Bueno, al 100%, ¿no? Hasta el punto máximo que podamos imaginar, porque realmente comemos cada día, varias veces al día, y nuestro organismo necesita muchas sustancias, ¿no? Nutrientes y otras sustancias que no se consideran en sí 100% nutrientes, pero que nuestro organismo las necesita para funcionar y para tener un buen estado de salud y para regenerar sus tejidos, de manera que vamos incorporando esa parte de los alimentos que tomamos en nuestro organismo. Así que claro que somos lo que comemos, ¿no? 100%, vamos. Claro que sí. ¿Y cómo puede ayudar? De hecho, ¿cuánto es de importante la alimentación para ayudar a los pacientes? Es, de hecho, un complemento perfecto para las terapias médicas, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, tenemos que pensar en la alimentación en todos los contextos, tanto en el contexto de salud, estamos sanos, pues bien, ¿no? A nivel preventivo, como en el contexto de patología. Bueno, pues si tenemos una patología, lógicamente nuestra evolución y nuestra sintomatología y nuestra calidad de vida siempre va a ser mucho mejor si tenemos en cuenta esa alimentación, ¿no? Y procuramos aportar lo que el cuerpo necesita. Normalmente, dependiendo de la patología, pero en general, pues van a ser pues una alimentación que sea rica nutricionalmente, que no falte de nada, que haya mucho antioxidante, ¿no? Que haya grasas saludables, fibra, bueno, pues esos elementos que hacen que nuestra maquinaria funcione bien, estemos o no estemos con patología, ¿no? Así claro. Que siempre. Tengamos o no una enfermedad presente, ¿no, doctor Vergés? Sí. En cualquier caso, muchas veces pasa que llegan a la consulta personas que, aun teniendo una afectación muy concreta, tienen como la alimentación, como que no la tienen en cuenta, o ya se acostumbra a entender. Esto es algo, aunque cuesta, pero supongo que la educación en este sentido muy importante. Ya ha hecho alguna cosa, pero sí. No todo el mundo lo tiene tan claro. No, mira, cuesta. Fíjate que, por ejemplo, ahora estamos haciendo una campaña, dijéramos, con 35 sociedades científicas, ¿no? OAFI, para el tema de la obesidad, ¿no? Todavía sigue siendo un problema muy importante, incluso en los niños, ¿no? O sea que por mucho que se hagan en los colegios actividades para el tema de la obesidad y la prevención y esto, todavía sigue habiendo mucha. Entonces, nunca es suficiente, ¿eh? O sea que creo que se ha hecho mucho en estos últimos años, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay un gran conocimiento hoy en día de lo que es la alimentación. Ha mejorado muchísimo con respecto a hace 30, 40 años. Es decir, hay una gran dijéramos, ciencia detrás, ¿no? Seria. Entonces, claro, aquí hay dos temas muy importantes de cara a nosotros, ¿no? Uno es una dieta equilibrada para perder peso.
que esto es muy importante porque el sobrepeso afecta claramente a las articulaciones, especialmente a las de las rodillas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Hacer una dieta, dijéramos, hipocalórica, ¿no? Por decirlo así, para perder peso conjuntamente con una actividad física apropiada para que de esta forma sea más mitigable y se pueda hacer bien, ¿no? Porque a veces las dietas así muy draconianas, la gente acaba y se cansa y las deja, ¿no? Por tanto, el trabajo que tiene Laura y todas las personas como grandes profesionales se dedican a esto no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y otro tema, más un momentito acabo, sí. que te quería comentar y es que también la dieta antiinflamatoria. Es decir, hay una serie, tú puedes hacer una dieta normocalórica, ¿sabes? Normocalórica, pero hay determinadas sustancias, determinados medicamentos que tienen un efecto antiinflamatorio natural. Y ahí también es muy importante, ¿no? Que esto lo expliqué ya, ¿no? Pero muy importante. Y aquí sí que es un concepto, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo, que lo hemos oído muchas veces, Laura, pero que no me cansé de repetir, porque me parece que somos de los pocos que lo decimos, ¿no? Que el aceite virgen de oliva, reduce el ictus un 30%. Si lo tuvieran en Estados Unidos, cada día saldría el presidente Biden hablando de esto, ¿no? Que no se habla, pero el aceite virgen de oliva es un tratamiento, tiene la misma eficacia que una estatina. Y después también los frutos secos, concretamente, dijéramos, pues las avellanas y después las nueces, sobre todo las nueces. Sobre todo las nueces, sí. Tienen también un efecto también de reducción del riesgo cardiovascular. Por tanto, debería ser una cosa ya sine qua non. O sea, nos gastamos unos 4.000 millones de euros al año en estatinas, en toda Europa, ¿no? Y sin embargo, pues aquí en España también nos tenemos bastante, no es el dato, ¿no? Pero tenemos ahí esos alimentos y parece ser que como que no los ignoramos. Y los pobres agricultores les pagan 4 duros, ¿no? Que también es aquellas cosas que... Ahí también tendríamos un tema del cual ir estirando. Perdona, no, pero es que me parecía... No, por supuesto, es que íbamos a eso. Eso era lo que teníamos pendiente de tratar. Vamos a ver, esa dieta mediterránea, porque lo podríamos decir así de fácil, es ese aceite de oliva, son esos pescados, que además también de eso se habla mucho últimamente, porque ahí hay muchísima ayuda para todo lo que significa llevar una dieta equilibrada, pero no solo eso, también que nos ayude a ese proceso de desinflamar. ¿no? Claro, es que hay esas dos prioridades, ¿no? A nivel nutricional y de salud. La primera, cubrir pues todos los requerimientos que tenemos de todas las vitaminas, de todos los minerales, ¿no? De las proteínas, de que nos llegue para lo que el cuerpo necesita. Pero luego ese punto de que nuestra alimentación sea antiinflamatoria. Y esto cada vez lo vamos a ir viendo de una forma más global y más importante, y la dieta mediterránea es reconocida en muchísimos estudios. Ya, por ejemplo, pues hay muchísima bibliografía, ¿no? En la actualidad, como decía el doctor Vergés, ahora no hay duda de todo esto. Y la dieta mediterránea es una de los patrones dietéticos de dieta antiinflamatoria más reconocidos a nivel internacional. Tenemos la fortuna, ¿no?, de vivir en un contexto que facilita su seguimiento. Y entonces esta dieta antiinflamatoria, pues cada vez se está viendo más todo el abanico de beneficios, ¿no? En la salud cardiovascular, por supuesto, en la obesidad también. Y en otros temas, la artrosis, pues también, porque esa capacidad antiinflamatoria de esos alimentos, de los alimentos vegetales, porque tienen muchos antioxidantes, del pescado, como decías, sobre todo del pescado azul, porque tienen esos omega 3, que es una grasa saludable, porque tiene esa capacidad antiinflamatoria. Y entonces, claro, realmente estamos ante una oportunidad magnífica de poder utilizar realmente bien hecha esa dieta mediterránea con esa finalidad antiinflamatoria, porque esa inflamación crónica al final es lo que se está viendo que está detrás de muchísimas patologías crónicas, ¿no? Sí. Entonces, por eso, pues bueno, realmente es un beneficio tan global y tan potente. El aceite de oliva tiene beneficios reconocidísimos, y luego pues otros alimentos, los vegetales ricos en polifenoles, pues también, el pescado azul rico en omega 3, pues también, ¿no? Y cada vez la información es más amplia y nos vamos dando cuenta de que además hay beneficios adicionales, como que por ejemplo eso también mejora la microbiota intestinal, y la microbiota intestinal también está relacionada con los procesos inflamatorios, así que realmente estamos en un momento de
bueno, de apertura de mente, ¿no? Y de ver que toda esa información nos está diciendo que ese es el camino. Claro, es un camino que es curioso, pero de alguna manera hemos hecho muchos avances, incluso hemos introducido nuevos alimentos en nuestra dieta que nos han venido del mundo desconocido, ¿no? Y hemos ido integrando todo esto, pero a la vez me da la sensación de que vamos un poco a lo sensato, que sería el alimentarnos bien y un poco también a cómo se comía antes, más natural y sin tantos alimentos procesados. Evidentemente nos vamos un poquito hacia atrás, pero a la vez estamos avanzando. Sí, ¿no? sí. Esto es como otras cosas, ¿no? Para avanzar y hacer las cosas mejor hay que mirar un poco al pasado, ¿no? Bien, es eso. Pues nada, y había cosas que hacíamos bien, por tanto, eso no lo perdamos, ¿no? Y bueno, pues quizá en la evolución es normal, a partir sobre todo de la revolución industrial y de toda la revolución a nivel de industria alimentaria, pues claro que hay cosas que se han desviado un poquito. Tenemos, bueno, pues mucha disponibilidad de alimentos, mucha facilidad de tener alimentos fáciles de tomar, procesados y demás, pero sí tenemos que volver un poco a cuanto más natural mejor. A los fogones. Sí, a los fogones, a cocinar un poquito, aunque a veces nos cuesta porque decimos, ay, no tenemos tiempo, pero sí tenemos, es cuestión prepararlo, de prioridad. dejarlo en la nevera, claro, ¿no? preparar, exacto, sí, es cuestión de organizarse un poquito y de ir a ese alimento fresco de temporada, si puede ser de proximidad, aunque consumamos algún alimento que venga de un poquito más lejos, ¿no? Pero volver un poco a eso. Y bueno, obviamente algún procesado, no todos son malos, hay ultraprocesados que no, ahí sí que tenemos mejor que no dejarlos procurar entrar, mejor que no. Y luego hay alimentos mínimamente procesados que lógicamente pues nos facilitan un poco y la vida. Y bueno, y bien, ¿no? Todo tiene que estar equilibrado. Muy bien, seguiremos hablando con la doctora Ranz, pero antes en OAFI Radio hemos querido salir a la calle a preguntar a la gente su punto de vista respecto a la importancia de la alimentación en su día a día. ¿Y la alimentación cómo de importante crees que es? Muy, muy importante. Y más si tienes alguna patología, como diabetes, hipertensión o... Hombre, yo creo que es muy importante eliminar, pues yo qué sé, prefabricados, cosas de este estilo, comer variado, un poquito todo eso. Hombre, si estás siguiendo una dieta solo de carne, pues algo malo tendrás, pero no sé qué decirte. No sé qué decirte. Bueno, la verdad es que hay tanta información, hay tantas cosas, pero todo parece que es más sencillo, aunque nos complicamos muchas veces la vida, ¿no? También con tanta entrada de alimentos nuevos, pensamos pues ahora también hay esta tendencia de si gluten sí, gluten no, hay mucha gente que prueba esta dieta cuando tampoco es recomendable para todo el mundo, ¿no? En ese sentido. Exacto, sí. En el tema de alimentación hay mucha información, muchísima, pero no toda es del todo bien cierta, ¿no? O que nos podamos fiar al 100%, porque en realidad hay tanta información que a veces hay mensajes que se desvirtúan. Una dieta sin gluten es imprescindible y obviamente beneficiosa pues para una persona que tiene intolerancia al gluten, claro, pues que es celíaca, o que tiene intolerancia al gluten no celíaca, que eso es otra condición, otra situación de intolerancia que que ya se ha descrito y se conoce perfectamente. Pero si no, el gluten no es un problema. Claro que es un problema el hecho de consumir mucho alimento con gluten, en el sentido, por ejemplo, de consumir pues mucho pan, mucha pasta, muchos palitos de pan, snacks, galletas, mucho cereales. Carbohidrato. Claro, mucho carbohidrato que normalmente si se consume, se suele consumir más bien refinado que no integral. Claro, y entonces, ahí está el problema, no realmente en el gluten, porque si yo hago una dieta antiinflamatoria, que es lo que nos conviene en general, ¿no? Luego hay que ver quién tiene que eliminar el gluten o no, pero si tenemos esta dieta antiinflamatoria, en realidad estaremos tomando poco gluten, porque, bueno, pues en realidad no necesitamos tanto hidrato, porque no tenemos vidas con un gasto energético tan potente como para antes, necesitarlos. Que hacía falta caminar para llegar a los lugares y, bueno, uno no hacía ese deporte que iba como inherente a la vida, ¿no? Exactamente. Ahora es muy diferente. Es muy diferente, entonces, bueno, no es ningún problema, al revés, que en una dieta antiinflamatoria yo en el desayuno pues tome un poco de pan integral,
integral, eso sí, ¿no? Siempre que tomemos cereales que sean integrales, pues ese poquito de pan integral con el aceite de oliva virgen extra y bueno, con un poco de fruta, yogur, lo que sea, ¿no? Pero ese poquito de cereal integral no es un problema. Si no tenemos problemas de peso, pues también en la comida y un poquito en la cena ya menos, también podemos acompañar con ese poco de pan integral. Y luego, bueno, pues esporádicamente algún día podemos comer un arroz, ¿no? Un arrocito. Y darnos un homenaje. Pero Claro. en realidad, siguiendo este patrón, pues la ingesta de gluten es baja. Lo que nos pasa es que se nos va la mano y entonces quien no acaba de comer bien, pues come mucho hidrato y mucho gluten, claro. Claro, y luego está el azúcar. Y luego está el azúcar, eso. Y ahí este es otro tema. Sí, claro, porque ahí en muchos alimentos, ¿no? Al final hay muchísimas personas que, bueno, pues en su desayuno ponen alimentos dulces, ¿no? Galletas o algo de bollería o algo de cereales que no siempre son adecuados Recomendables. porque no sean integrales o porque tengan azúcar añadido, que es lo más habitual, ¿no? Y eso en el desayuno o en otros momentos del día, ¿no? Y entonces sí que ahí los azúcares tenemos que procurar también mentalizarnos y poco a poco, ¿no? Esto es un proceso que hay que hacerlo con cariño y despacito, ¿no? Exacto. Pero es verdad que nos tenemos que ir acostumbrando a cuanto menos azúcares mejor, acostumbrarnos a que el máximo dulzor que deberíamos tomar es el que tiene una fruta madura, pues un plátano, por ejemplo, ¿no? Y que tenemos que jugar con eso y todo lo que sea azúcar añadido no nos beneficia. Vale, ese azúcar añadido ya hace muchos años, mucho tiempo que se dice cuesta, Sí, para según quién, aún le cuesta un poco más porque tienes esa sensación de hambre, pero también se puede combinar con la fruta, con esa manzana media mañana, ¿no? Que puede sentar bien. Es que de hecho cuando comemos azúcares más potenciamos esas sensaciones de hambre entre horas, porque lo que nos pasa es que tenemos una subida de glucosa alta, rápida, nos sentimos de momento bien, ¿no? Porque tomamos un dulce y más si lo combinamos con un café ya, pues nos sentimos ahí a tope. Poderosos. Pero claro, ¿qué sucede? Que al cabo de dura muy poquito, poco, dura poco, ¿no? Es un subidón, pero esto Exacto. va a montaña rusa, va rápido para abajo. Y entonces eso genera que haya picos de hambre. Sin embargo, cuando reducimos azúcares, las personas lo que notan es que eso desaparece y que hay una sensación de bienestar y de saciedad que se mantiene y que estamos como más tranquilos. Claro. Así que... Eso está bien. Hasta la próxima comida que nos digamos que nos enfrentaremos de otra manera, no con ese hambre que hace que también cojas más de la cuenta de lo que te toca por ser una comida, porque son 3 veces al día. Doctor Vergés, en pacientes con artrosis, evidentemente, ya lo hemos dicho, les puede ayudar muchísimo llevar una dieta saludable. Además, desde OAFI se está llevando a cabo una campaña sobre salud cardiovascular bajo el lema de El corazón de tu artrosis. El riesgo de accidente cardiovascular es una comorbilidad de la artrosis, ¿no? Sí, ¿Es correcto? Sí, totalmente, Che. Es un tema, fíjate, es la comorbilidad más frecuente. La hipertensión arterial, estamos hablando en torno a un 60-70% de pacientes que tienen artrosis y que tienen hipertensión. Eso quiere decir que tenemos que ir con cuidado, ¿no? Que son pacientes, dijéramos, que, por ejemplo, no pueden tomar antiinflamatorios de forma crónica. Los antiinflamatorios no esteroidales, que se dan muchísimo en medicina, ¿no? Lo damos los médicos, ¿no? Con pacientes hipertensos hay con mucho cuidado, porque pueden subir la tensión arterial. Fíjate que cualquier antiinflamatorio, cualquiera, hasta el ibuprofeno, que es el más, entre comitas, el más... ¿Popular? Sí, popular y bondadoso, digamos Bien, así. Exacto. Puedes subir una medida de 5 milímetros de mercurio. O sea que a veces te encuentras gente que te viene con una hipertensión, dijéramos, ya moderada, y claro, cuando le retiras el antiinflamatorio les baja la tensión. Por lo tanto, tema muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, todo lo que es, si en este caso es una persona con artrosis hipertensa, pues lógicamente habremos de controlar esa obesidad, habremos de controlar este consumo de sal, dijéramos, no restringirlo 100%, pero sí reducirlo, y después también tenemos que mirar la medicación que toma. Porque si es una medicación, por ejemplo, como antiinflamatorios, pues les puede perjudicar. Ten en cuenta que el riesgo de la tensión arterial alta básicamente es el ictus, ¿no? O sea, la embolia, ¿no? Este es el riesgo más importante, ¿no? En este sentido, pues claro, la OAFI está haciendo una gran campaña todo este año, que empezamos en el Congreso de Madrid y acabaremos en el Congreso de Barcelona en octubre, para hablar precisamente de esto, ¿no? Que es muy importante con toda la tensión arterial, qué medicamentos pueden tomar y cuáles no. En ese sentido,
nosotros publicamos conjuntamente con la Agencia Española de Medicamentos que el condotisulfato y la glucosamina son capaces de reducir el infarto y el ictus, por lo tanto son medicamentos en pacientes con artrosis y irregularidad cardiovascular realmente muy recomendables, ¿no? Por lo tanto, sí, hay con cuidado. Y después ya no te digo, la gente que ha tenido ya una isquemia coronaria o un infarto, pues mucho más. Ejemplo, mucho más. Pues claro, mucho más. Claro. Doctora Arranz, ¿qué aspectos, para poderlo aclarar un poquito, tiene que tener en cuenta un paciente con riesgo cardiovascular a la hora de planificar sus pautas alimenticias? Pues ahí es muy importante que nos fijemos en 3 aspectos. Uno es que la alimentación sea muy rica en alimentos vegetales, porque esos alimentos vegetales nos van a aportar antioxidantes. Y esos antioxidantes nos tiene que quedar un poquito la idea de que, además de que entran dentro del contexto de moléculas o sustancias que ayudan a reducir la inflamación crónica, porque ahí hay 2 procesos que están muy vinculados, el estrés oxidativo, la inflamación. Esos antioxidantes también ayudan a una buena salud de nuestros vasos sanguíneos, de manera que también contribuyen de alguna manera, pues por ejemplo como los polifenoles o como por ejemplo el resveratrol, son sustancias que se ha visto que ayudan a mejorar la función del endotelio, que es la pared vascular interna, y hace que, que esa pared de nuestros vasos sanguíneos sea más capaz de regular los momentos en los que tiene que contraerse y dilatarse, de manera que las hace como más flexibles. Esos antioxidantes son muy importantes para la salud cardiovascular. También porque ayudan a que no se oxide el colesterol malo si es que tenemos el colesterol elevado, y eso también es un factor que nos interesa mucho, porque el colesterol malo, el LDL, cuando se oxida por factores diversos, pero entre ellos una alimentación no adecuada, pues entonces es cuando se facilita la formación de la placa de ateroma, y ahí ya estamos entrando en un proceso aterogénico arriesgado que puede llevar a problemas mayores a nivel cardiovascular. Luego el segundo aspecto que hay que tener en cuenta a nivel nutricional es que tiene que haber un buen equilibrio entre las grasas que tomamos y que además sean en general grasas saludables. Es decir, nos tenemos que olvidar un poquito de las grasas que vienen de la carne roja, de los embutidos, del queso graso, incluso diría de la leche entera, porque esa grasa, que es grasa saturada, pues favorece el aumento del colesterol, favorece la rigidez de arterias, favorece la patología cardiovascular. Y tenemos que irnos más a grasas saludables, que lo tenemos muy fácil en este país. ¿Dónde las encontramos? A ver, vamos a poner atención. Pues grasas monoinsaturadas en el aceite de oliva virgen extra, eso que además tiene un montón de antioxidantes. Ahí, eso como grasa principal. Luego, grasas poliinsaturadas, especialmente las omega 3, ¿no?, que decíamos antes. Son grasas que nos van a ayudar muchísimo a nivel cardiovascular, porque ayudan a regular los lípidos en la sangre, las grasas en la sangre. Ayudan también, a que tengamos esos niveles de tensión más regulados. Los triglicéridos también se moderan con una buena ingesta de omega 3 y otros muchos beneficios ya a nivel también de salud en general, ¿no? Entonces, tenemos que procurar, ¿no?, que nuestra ingesta de grasas sea sobre todo el aceite de oliva, y estas grasas poliinsaturadas, el omega 3 sobre todo viene del pescado azul y de las nueces. El pescado azul que habíamos dicho, sí. Exacto. Y otras pues también van a venir de los frutos secos que tomemos, por ejemplo, de alimentos como las legumbres, que también tienen un porcentaje de grasa, pero es grasa saludable, o las semillas. En general, pues vemos que los alimentos vegetales también, ¿no?, además del pescado azul. Y luego otro aspecto importante es la fibra. Nuestra alimentación tiene que tener fibra, y es clave, porque además la fibra va a hacer como 2 funciones. La primera es que en el intestino hace una función captadora de grasas y de azúcares, de manera que si tomamos fibra con nuestra alimentación, es decir, si tomamos fruta, verdura, ¿no?, en cada comida tomamos verdura y algo de fruta, eso va a ayudar a que si hemos tomado algo que tiene colesterol, por ejemplo, que lo vayamos a absorber menos. Entonces vamos a ser capaces de, que si, por ejemplo, esto es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo que a mí me gusta explicar. Si tomamos un trozo de chorizo, así tal cual, con un trozo de pan blanco, pues el efecto a nivel de salud es bastante negativo, porque estamos tomando esas grasas saturadas, estamos tomando hidrato de carbono refinado, sin fibra. Pero si ese trocito de chorizo pequeñito lo ponemos en un plato de legumbre,
que hemos cocinado con verduras, etcétera. Con lentejas. Claro, con lentejas, con unas alubias, con unos garbancitos. Ajá. El impacto es menor porque esa grasa saturada y ese colesterol que pueda tener, gracias a la fibra de la legumbre, que es mucha, que tiene muchísima fibra, no lo vamos a absorber tanto. Así que bueno, pues al final todo depende un poco de cómo lo combinamos también, ¿no? Claro. Y la fibra también, bueno, va a ayudar a que tengamos una microbiota intestinal saludable, y a día de hoy ahí se está poniendo mucha investigación porque se está viendo esa relación también con la salud cardiovascular. Sí. Así que, bueno, esos serían los 3 aspectos clave. Muy bien, eso en cuanto a la alimentación, porque Exacto. hemos de tener en cuenta que sería nuestra primera gran puerta a esa salud que nos tenemos que currar de alguna manera. Tenemos que dejar de comer aquellas cosas que sabemos que combinadas según como ha comentado la doctora, no es beneficioso para nosotros. Sin embargo, de otra manera lo puede ser en otros momentos. Y está claro que los alimentos son los principales que nos dan esas aportaciones tan importantes. Pero luego entramos en el mundo de la suplementación, que no hay que ignorarlo, porque hay momentos en los que una alimentación, por mucho que tú comas bien, pues igual no llegas a esos niveles necesarios dependiendo de cada persona, ¿no? Claro. Entonces, respecto a la suplementación, doctora, entiendo que los suplementos alimenticios aportan estos nutrientes que normalmente con tan solo la alimentación algunos pacientes no alcanzan esos niveles que decíamos. Si entramos en este tema, ¿qué tipo de suplementos pueden ser de conveniencia para pacientes con riesgo cardiovascular? ¿Y en qué caso se recomienda a un paciente que tome un suplemento? ¿Y cuándo no? Claro, ahí tenemos una herramienta muy válida, porque es verdad que cuando hablamos de dieta, yo creo que siempre deberíamos tener esto presente, ¿no? Hablamos sobre todo de los alimentos que vamos a comer cada día, pero también de estos productos que nos ayudan a complementar esa alimentación del día a día, y que, por ejemplo, claramente en el contexto cardiovascular, pues si vemos que la persona, aunque obviamente ya le hemos recomendado que coma pescado azul pues un par de veces en semana, que coma nueces cada día, pero a lo mejor ese consumo no está llegando porque, bueno, pues porque a veces no conseguimos hacerlo al 100%, y porque incluso a lo mejor queremos aportar externamente un poquito más de esos nutrientes porque tenemos un objetivo nutricional y de salud más concreto. Entonces, el omega 3 sería un caso de suplementación, digamos, muy interesante a tener en cuenta en el contexto cardiovascular, porque, bueno, pues porque hay ya una evidencia científica, bueno, pues fantástica, yo creo que de alto nivel, en el que ya se nos muestra, ¿no?, cómo esos omega 3 pueden llegar a no solo regular, sino, depende de las dosis, pues incluso a bajar niveles, por ejemplo, de triglicéridos o de colesterol. Muy ¿no? importante, Sobre claro. todo reguladores, sí, importantísimo. Entonces, bueno, y hay otras sustancias, ¿por qué no? Pues hemos hablado, por ejemplo, de los antioxidantes y del resveratrol. ¿Por qué no? Pues acentuar un poco eso con un producto, con un suplemento, porque al final, bueno, pues tenemos polifenoles en los arándanos, en la uva negra, pero la uva negra no la tenemos todo el año, ¿no? Y bueno, y arándanos sí podemos ir comiendo, pero si queremos buscar ese beneficio al máximo, podemos, bueno, incorporar un producto que tenga esos polifenoles, ese resveratrol, y que además es que, bueno, realmente a día de hoy es una maravilla, porque en el ámbito de la nutrición, como cada vez se tiene más en cuenta, hay más estudios, y realmente pues por ejemplo, en este caso del resveratrol hay una revisión científica muy reciente del 2021 en el que se revisan todos los estudios que hay hasta la fecha y cuáles son los beneficios del resveratrol, y ahí se pone de manifiesto que el resveratrol obviamente es un antioxidante muy potente, eso hace que también sea un antiinflamatorio, que ayuda a la salud endotelial, ¿no?, del endotelio vascular, que eso hace que nuestros vasos sanguíneos vayan a ser más, digamos, flexibles, y por tanto no haya tanta rigidez vascular, que eso favorece problemas a nivel de cardiovascular, lógicamente. Bueno, y también se ha visto efectos beneficiosos a nivel metabólico, que las células se mantienen más sanas y más longevas pues con ese resveratrol. Así que, bueno, yo creo que son datos que son muy interesantes. Claro, Luego que hay que tener en cuenta. Claro. Y hay otras sustancias también
también diversas, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado del aceite de oliva virgen extra también. Bueno, pues hay sustancias ahí en el aceite de oliva virgen extra, pues por ejemplo como el hidroxitirosol y otras sustancias en general antioxidantes, y que también, bueno, pues podemos encontrar en este tipo de productos de forma un poco más dosificada, más concentrada, ¿no? O bueno, pues otras sustancias que la berberina, por ejemplo, la berberina es una sustancia que viene de un extracto tanto de la raíz como de la corteza de una planta. Es una planta que se ha utilizado muchísimo en la medicina ayurvédica y en la medicina china. Y bueno, pues es una planta que también tiene muchos estudios y también, curiosamente, pues una revisión muy reciente que nos habla de ese potencial de regular esas grasas sanguíneas, es decir, de reducir el colesterol total, reducir el colesterol malo y aumentar el bueno, ¿no? Un poco modular esas grasas de nuestro a nivel sanguíneo para que estén bien. Y también regulador metabólico, porque ahí en esa revisión, pues bueno, parece que además ayuda a que nuestras células sean más sensibles a la glucosa, a la insulina, perdón, y que puedan captar la glucosa mejor. ¿Y eso por qué es importante? Pues eso es importante porque eso va a hacer que seamos más eficientes metabólicamente, que no tengamos tanta facilidad para acumular grasas, que eso es muy habitual en nuestro contexto a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, todos esos reguladores metabólicos, reguladores de grasas a nivel sanguíneo, potenciadores de la salud vascular, de los vasos sanguíneos, yo creo que todo eso, ¿cómo no lo vamos a aprovechar? Por ¿no? supuesto, además que son cosas que empezamos a entender cómo funcionan y que las tenemos a nuestra disposición. No siempre es adecuado para todo el mundo, pero sí, lógicamente, que en compañía y asesorado por los médicos, hay muchas personas que pueden beneficiarse del efecto de estos suplementos. Podríamos seguir hablando largo y tendido con la doctora Laura Arranz, pero seguiremos haciéndolo porque queremos contar contigo en próximos programas. Es muy interesante. La alimentación toca muchísimos aspectos que nos interesan. Ha sido un placer poder hablar contigo, conocer de más cerca cómo se puede ayudar un poco desde el mundo de la alimentación y la suplementación a los pacientes con riesgo cardiovascular. Lo que queremos recordar también es que Laura es una nutricionista de estrecha confianza con OAFI. Ella pasa consulta una vez al mes en la sede de la Fundación con precio reducido para los socios de OAFI, y este próximo martes 25 pasará consulta. Si no me equivoco. He tenido que cambiar la fecha porque Entonces, tengo vale. un viaje y al final lo cambiamos para el martes siguiente, el día 2. El día 2, El vale. día 2. Perfecto, después del puente. Exacto, Muy ahí bien. a ponernos las forma. pilas. Muchas veces también haces talleres en Sí, OAFI. claro, ¿Tenemos sí. alguno en vista para poder anunciar? Pues sí vamos a hacer, no tenemos la fecha todavía, pero sí vamos a hacer uno muy en breve, porque ahora es un buen momento en el que parece que tenemos ese interés, ¿no?, por comer mejor, porque se acerca el buen tiempo y hay que cambiar de ropa. La operación bikini puede Exacto. tener algo que ver, quizás. Sí. Bueno, así que lo anunciaremos. Sí. de acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias. Esperamos a ti. contar contigo de nuevo Sí, muy pronto. Por supuesto. Muchas gracias, y aprovecho ahora para comentaros también que desde Kern Pharma hay un complemento alimenticio llamado Oxicol que nos ayuda a reducir la cantidad de colesterol en sangre. Se trata de un suplemento que se puede adquirir en las farmacias sin necesidad de prescripción médica. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Y os recordamos también que es importante para todos que sepáis que podéis hacer socios de OAFI Community llamando al 931 59 40 15 o escribiendo a info@oafifoundation.com. Ayúdanos a promover la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Ayúdanos a seguir ayudando. Y seguiremos trabajando, sobre todo desde la consulta solidaria. Cuida tu salud articular en manos del doctor Vergés, fundador y CEO de OAFI, uno de los expertos más reconocidos en artrosis. En esta consulta solidaria
Los lunes en OAFI Barcelona y los jueves en la Clínica Maestranza de Madrid. Para más información también puedes entrar en info@oafifoundation.com y allí podrás recoger más información que estamos seguros será de tu interés. Ahora vamos a seguir charlando con el doctor porque tenemos otros temas interesantes para este programa de hoy. Doctor Vergés, en el pasado mes de marzo, en la sede del Comité Olímpico Español, se celebró el tercer Congreso Articulando el Deporte. Allí estuvo presente el doctor Miquel Sánchez, director científico y médico de la Unidad de Cirugía Artroscópica de Vitoria-Gasteiz, y se habló sobre medicina regenerativa y sobre tratamientos PRP. Empecemos por el principio, si le parece bien. Sí. Así, a grandes rasgos, ¿en qué consiste la medicina regenerativa? Sí, mira, una vez la medicina regenerativa tiene como fundamento fundamental intentar regenerar todo lo que sería el tema del cartílago y todo lo que es la articulación, ¿no? Hoy en día la palabra regenerar, que sería que creciera el cartílago, hoy en día no es posible, por desgracia. O sea, no, el condrocito, que es la célula que tenemos en el cartílago, pues tiene una serie de funciones, pero no podemos hacer crecer el cartílago hoy en día mediante terapia génica o mediante terapia celular. Pero, dijéramos, sí que se va a ello, ¿no? Quiero decir, entonces se ha dicho este nombre de medicina regenerativa, terapia celular, porque pues ya se sabe que, por ejemplo, pues las células, sobre todo las células mesenquimales, conocidas como células madre, ¿sí? Por la gente de la calle, células madres, células mesenquimales, pues ya tienen un efecto, dijéramos, analgésico, o sea, quitan el dolor y mejoran la función. Entonces, hay varias dijéramos, posibilidades terapéuticas, ¿no? Una de ellas, lo que has comentado, son los PRPs, ¿no? Que es plasma rico en plaquetas. Esto es un tema que ya hace unos años un grupo de maxilofaciales que fueron liderados del País Vasco, concretamente por Anitúa, pues vieron que sacando, dijéramos, plasma del propio paciente, centrifugando, cogían sobrenadante, que era plasma rico en plaquetas, y esas plaquetas, cuando se utilizaban a nivel maxilofacial, funcionaban muy bien. Funcionaban muy bien para las gingivitis. Y concretamente, pues Miquel Sánchez, un insigne y muy buen traumatólogo español, que está en Vitoria, que tengo una amistad personal con él, es una gran persona también, pues fueron los que iniciaron la utilización de los PRPs dijéramos, en las articulaciones, ¿no? Para mejorar. Entonces, bueno, no todo el mundo le funciona, eso se tiene que decir, porque es una clásica consulta que nos hacen en la fundación, entonces, si los PRPs van, me los puedo poner, no a todo el mundo les funciona, pero hay pacientes que les va bien, les va bien, pero básicamente no tanto para hacer crecer el cartílago, que esto sería fabuloso, sino para quitar el dolor y la capacidad laboral, pero ya digo, no a todos los pacientes les funciona, o sea que se tiene que ir con mucho cuidado. Yo creo que se tiene que ver, el médico tiene que ver qué indicación se puede utilizar y a partir de aquí. Entonces, en este contexto, como decía esto muy bien, en el Congreso de Madrid, que hacemos en el Comité Olímpico Español y en la Fundación Atlético de Madrid, con los Servicios Médicos Atlético de Madrid también, pues realmente hicimos varias mesas. Una, la cual vino la directora del área de terapia celular y medicina regenerativa de la Agencia Española de Medicamento, que nos viene cada año a explicar el marco legal, porque estos son medicamentos, los PRPs no, pero las células sí, que es la doctora Sor Ruiz, y después a partir de ahí hubo 4 mesas diferentes, tomando diferentes aspectos, ¿no? Y una fue la de Miquel Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, Miquel Sánchez es un gran traumatólogo del País Vasco y bueno, pues está utilizando estos tratamientos, ¿no? Hay gente que le va bien y hay gente que no le va tan bien. Bueno, pues hay que probarlo. Hay que probarlo. Ajá. Después de la ponencia del doctor Sánchez en el Congreso Articulando, usted estuvo hablando con él sobre varios temas relacionados, así si le parece, vamos a ver qué dijeron acerca de la situación actual de la medicina regenerativa en el mundo de la traumatología. Bueno, yo pienso que estamos en una etapa, dijéramos, que cada vez más se utilizan, y aquí pues el doctor Miquel Sánchez es un gran especialista, todos estos plasma rico en plaquetas, ¿no? En determinadas indicaciones, ¿verdad? Y bueno, y todo lo que es la investigación cada vez va más, ¿no? Quiero decir que, por tanto, es una esperanza para muchos pacientes nuestros que tienen artrosis y que realmente, pues bueno, no tienen muchas alternativas, ¿no? Pero bueno, no sé, tú sí, bueno, Miquel, que eres un experto. Efectivamente, sí. A ver, la medicina regenerativa empezó en el aparato locomotor con el inicio del siglo. Sí. Es un tratamiento de este siglo.
Y al principio hubo una gran revolución porque nadie conocía nada, sobre todo los cirujanos ortopédicos conocíamos muy poco de biología, muy poco de células, y hubo muchísima controversia, eran fervientes defensores y fervientes que odiaban la medicina regenerativa, y ahora las cosas ya se están asentando, cada vez hay más ensayos clínicos, ya hemos llegado a consensos, y recientemente ha habido un consenso de la Asociación Europea de Cirugía de Rodilla y Artroscopia, en la que ya han centrado qué indicaciones tiene el PRP en la artrosis de rodilla, y puede ser uno de los tratamientos de primera línea en las artrosis moderadas, sobre todo, y de gente joven. Muy bien. Otro tema del que hablaron fue sobre los PRPs, que de hecho ya hemos iniciado un poco esta conversación. Para entender un poco en qué consiste el tratamiento, vamos a situarnos. El plasma rico en plaquetas es un tratamiento natural y personalizado, muy similar a la extracción para una analítica normal, que utiliza una parte de la sangre del paciente para lograr mejoras en la piel y estimular la producción de colágeno, elastina y tejido epidérmico. Sí. Eso es así, ¿no? Sí, eso también se utiliza, los PRPs también se utilizan a nivel dérmico, en cosmética, también lo utilizan, ¿no? Pero bueno, las indicaciones que nosotros utilizamos es más en articulaciones, o sea, directamente en rodilla, ¿no? Pero hay un marco legal que se tiene que saber por parte de los pacientes, ¿no? Y después también se hacer en condiciones de asepsia, quiere decir que eso se tiene que hacer, dijéramos, a poder ser pues en una sala, dijéramos, si puede ser quirófano, eso sería lo ideal, y hacerlo con condiciones de que el médico, pues con guantes ¿me entiendes? Porque, bueno, se ha de evitar que a veces hay un riesgo de artritis, ¿no? Que se puede producir séptica, ¿no? Uh-huh. Por infección, por tanto, se ha de limpiar muy bien la zona y entonces infiltrar. O sea, se ha de hacer todo con mucho cuidado. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Si se hace así, pues prácticamente el riesgo de tener una infección séptica es bajísimo o nulo, uh-huh. Pero claro, esto se ha de hacer así, ¿no? Entonces, hay bastantes médicos que lo están utilizando, sobre todo en el mundo de la traumatología en toda España, y entonces, bueno, comentábamos que hay pacientes que les va bien y otros que no. Entonces, aquí es un poquito... Yo siempre digo que a veces, cuando tienen los pacientes, el consejo que podemos dar nosotros de la UAFI como pacientes es, hombre, si no tienes alternativa... Pruébalo. Pues, pruébalo. Claro. Antes de ir a la cirugía, pruébalo. Si te va bien, pues fantástico. Y ya veremos qué pasa, ya ¿no? veremos qué pasa, ¿Qué ¿no? consecuencias puede traer cuando te refieres a que no funciona siempre? No, sí, ¿Qué otras consecuencias puede tener? No, ninguna más. Si se hace todo, o sea, puede ser que el peor de los casos que no funcione, ¿no? Bien, ya está, solo eso. Ya está, ¿me entiendes? Lo que pasa es que son tratamientos un poco caros normalmente para los pacientes, ¿no? Y entonces, pues bueno, se tiene que avisar un poco de que, bueno, puede haber, sobre todo cuando son artrosis, ¿sabes?, muy avanzadas. Muy ¿no? avanzadas, que se necesita una solución y es por eso que ya hay que buscar en esos caminos, antes, ¿no? antes de ir a la cirugía lo pruebo. Claro. Y hay casos espectaculares, ¿eh? Hay gente que realmente le ha ido muy bien. Gente que estaba pues muy, en fin, en malas condiciones de calidad de vida, con mucho dolor, con mucha incapacidad, que tenían problemas y realmente pues les ha ido bien, ¿no? Pues entonces, bienvenido sea, ¿no? Al final todo lo que cura, ¿no? Pues fantástico. Maravilloso. Sí. Estuvieron hablando con el doctor Sánchez sobre la mejor indicación para realizar un PRP. Vamos a ver qué opinan ambos en este sentido. Bueno, a ver, es un mundo cada vez más abierto y cada vez encontramos más indicaciones porque hemos aprendido a usarlo con protocolos nuevos, con vías de administración nuevas, como por ejemplo en la artrosis, poner los PRPs dentro en el hueso subcondral. Como tratamiento global hay que poner el PRP en algunas artrosis avanzadas, en el hueso subcondral y en la articulación. Y todo esto hace que hayamos mejorado mucho los resultados. La otra novedad es el tratar las lesiones del nervio periférico con PRP intraneural, que probablemente sea la respuesta más eficaz en la experiencia mía de todas las patologías. Lo he visto que lo explicabas esta mañana, sí. Y realmente me ha parecido muy interesante porque todo este tema de tipo neurológico es como una especie de tabú, ¿no? Es un cambio de paradigma y va a tener una gran indicación en las terapias, dentro del tratamiento del dolor crónico. Sí. Probablemente. Me parece que los datos son muy interesantes, la verdad. Sí. Para combatir el dolor, siempre cualquier fíjate cosa... que él presentó unos datos en el Congreso muy novedosos a nivel de lo que son la parte más de neuropatía, es decir, ya pacientes que tienen ya dolores neuropáticos,
según su experiencia, puede ser de interés, ¿no? Y disculpar un poquito, pues hay un poco de ruido porque había mucha gente en el congreso, sí, ¿te has fijado anoche? Sí, bueno, los congresos es para eso, Sí, es para esto. Gracias a eso había mucha gente, entonces por suerte. se oía este ruido, ¿no? Claro. Pero bueno, disculpar, pero bueno, se entiende, creo bien se entiende bien la... No, sí, se entiende y además también celebramos Sí. que podáis en estos congresos hablar de cosas Sí. que nos mueven de donde estamos, ¿no? Esto es un gran qué. Sí, mira, fíjate que viene mucha gente, muchos pacientes, incluso cuando acaban, pues se van a preguntarle a los ponentes, ¿no? Pues en este caso a él, ¿no? O al doctor Guillén, o al doctor Cugat, doctor Vilarrubias, en fin, toda la plana mayor bueno, todos no, pero una gran cantidad de grandes especialistas, ¿no? Entonces, los mismos pacientes van y preguntan, ¿no? Doctor tal, doctor cual, ¿qué le parece y tal, ¿no? O sea que, claro, es una proximidad que tenemos los médicos que nos dedicamos a esto con nuestros pacientes, que es extraordinario, ¿no? Porque y el paciente además sale, pues, ostras, he aprendido esto, ahora sé lo que es un PRP, cuándo me lo tengo que poner, cuándo no, qué evidencia hay, qué evidencia no. O sea, es un masterclass de información que se le da al paciente, ¿no? Claro que lo deberíamos hacer todos, pero claro, no todo el mundo tiene el tiempo, tiene la disposición o no se le ocurre, pero sí que es verdad que es algo importante, a partir de lo cual se puede aprender mucho. Fíjate que después hemos ido colgando los vídeos, los contenidos, sí. Los contenidos, y claro, tú imagínate, ¿no? Pues ostras, pues mira, es sábado, tengo una horita, pum, me voy a WAFI, que es gratuito, entro allí y quiero ver pues la conferencia, pues en este caso del doctor, ¿no? Del doctor Sánchez, pues lo quiero ver. O quiero ver la conferencia que dio el doctor Guillén, que me interesó un tema. O quiero ver el problema que tiene una jugadora de fútbol que resulta que ha tenido una lesión, ¿me entiendes? Ya cómo se recupera y qué tiene que hacer para recuperarse, ¿no? Claro, porque hay muchos casos en los cuales nos podemos encontrar a nosotros mismos. Casos que dices, mira, me ha pasado parecido o similar. Pues sí, la verdad es que si te quedaste con ganas de más articulando y no pudiste asistir, ya hemos dado el pistoletazo de salida a la edición online de Articulando 23, con la que podrás revivir todas las ponencias que tuvieron lugar en esa tercera edición. A lo largo de estos días iremos subiendo progresivamente todas las mesas para que podáis seguir aprendiendo sobre deporte y salud articular junto a los mejores expertos de nuestro país. Y después también, para acabar ya, también hablaron sobre terapias con células madre, como hemos indicado, que hoy en día no están aprobadas por la Agencia del Medicamento Europea ni la española, pero que creen que en un futuro, cuando haya una mayor evidencia científica, necesaria, claro está, pueden ser interesantes, ¿no? Veamos a ver qué decían y lo comentamos. Bueno, dentro de la medicina regenerativa tenemos las células y las señales celulares, además de los biomateriales. Pero entre las células y las señales celulares son tratamientos que en el futuro probablemente irán de forma paralela. Hoy las terapias celulares, las agencias Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento no nos deja usarlo porque hay muy poco conocimiento de tratamientos, protocolos, consecuencias, efectos adversos. Entonces solo se pueden utilizar en ensayos clínicos o como un uso compasivo en algún paciente que no tienes nada que hacer y pides permiso específico a la Agencia Española del Medicamento. Pero como tratamiento habitual todavía no podemos utilizarlo y todavía muy pronto para sacar conclusiones. Seguramente el futuro será una mezcla de los dos tratamientos, de células y de señales celulares. Sí, completamente de acuerdo contigo. Por eso es muy importante también a nuestros pacientes, ¿no? Que el tema de terapia celular, sobre todo, que pregunten al médico, pues en fin, que todo sea un ensayo clínico que sea correcto, que esté autorizado por la Agencia Española del Medicamento o por su uso o por, como comentabas, por uso compasivo, ¿no? Que a veces, pues yo creo que es muy importante esto tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí. Pero bueno, esperemos que las células sean capaces, dijéramos, de hacer el gran avance, ¿no? Que sigamos discutiendo estos temas en los próximos años. Exactamente. Sí, fíjate que lo ha explicado muy bien, ¿no? En España lo que es las células mesenquimales, las que hay de muchos tipos, ¿no? Pero normalmente se saca de la propia grasa, para explicar a nuestros pacientes, ¿no? Se coge, dijéramos, una pequeña aguja, se saca nuestra grasa y ahí se procesa y, bueno, es más complicado, pero ahí sacan las células mesenquimales que se infiltran. Pero eso quiere decir, Marco, es muy importante porque tiene que ser o bien mediante un ensayo clínico aprobado por la agencia, como decías bien, o por uso compasivo, que también tiene que estar aprobado por la agencia. Es decir... ¿Eso del uso compasivo? Sí, quiere decir que, por ejemplo, no hay ninguna alternativa, son enfermedades, no tienes ninguna alternativa, y aunque no haya ningún ensayo clínico aprobado, ¿me entiendes?, o evidencia, pero es una cosa tan importante y tan necesaria, por ejemplo,
¿En algún caso concreto? Te voy a explicar un caso que tuvimos aquí en la Fundación hace ya unos años, ¿no? Que se aprobó, que vimos que células mesenquimales iban muy bien para evitar las amputaciones, ¿no? Claro, tú imagínate, y lo hicimos, de hecho, 2 pacientes que con autorización, etcétera, etcétera, ¿no? 2 pacientes que tenían, dijéramos, diabéticas, que tenían problemas de isquemia, es decir, no llegaba la sangre al pie y se les tenía que amputar. Esto es muy frecuente, por desgracia, es muy frecuente. Pasa que a veces en la calle no lo vemos porque, pues bueno, se llevan ya piernas artificiales, ¿no? Pero sobre todo en diabetes tipo 1 a veces se tienen que hacer amputaciones, ¿no? Claro, nosotros vimos que las células mesenquimales puestas directamente en esa zona irrigaban la articulación y evitaba, dijéramos, el que tengas que hacer una amputación. Imagínate, es importante. Claro, eso es un uso compasivo. Vale. Es decir, no hay un ensayo clínico, pero oiga, yo voy a la agencia y digo, mire, por favor, usted me autoriza esto y hagamos un ensayo, de verdad, pero autoríceme porque tengo una persona que no tengo otra alternativa. Claro. Entonces, si hay una evidencia, entonces la agencia, que funciona muy bien, te autoriza. Por eso se llama uso compasivo, ¿no? De acuerdo. Entonces está ese permiso en esos casos en los que no hay otra cosa, otra posibilidad. Pero fíjate que son estos casos. Por tanto, muchas veces nos llegan a la fundación pacientes que es que yo a tal médico me va a hacer células madre y tal y cual. Cuidado porque tiene que estar todo autorizado. Claro. O sea, simplemente pues se hace las cosas bien y lo autoriza la Agencia Española de Medicamento. Doctor Vergés, desde mi desconocimiento me da la sensación de que en la medicina regenerativa y en las terapias celulares estamos en el inicio de un camino muy largo por recorrer. ¿Tiene usted esa misma sensación? Sí, tienes toda la razón, Che. O sea, estamos en una fase muy inicial. Yo pienso que las células tienen un gran componente de tratamiento, quiero decir, ¿no? Y de hecho se sabe muy bien que las células mesenquimales actúan muy bien sobre el dolor, ¿no? Pero bueno, todavía, claro, necesitamos mucho más tiempo, ¿me entiendes? Y estudios clínicos bien hechos, bien diseñados, ¿me entiendes? Que nos permitan confirmar pues que realmente la eficacia. A veces nos vienen y nos preguntan, ¿no? Oiga, ¿qué le parece esto? Entonces digo, oye, vamos a ver quién te lo está haciendo, si está en un ensayo clínico, ¿me entiendes? Y de hecho la UAFI queremos ayudar. Me refiero a los investigadores, ¿no? O sea, y queremos, pues, el otro día pues estuve en la Agencia Española de Medicamento y vamos a hacer un link entre la UAFI y la Agencia Española para que los pacientes puedan entrar y ver dónde están haciendo los estudios, qué nos puede hacer, para que la gente quiera participar, participen. O sea, que se cree un entorno de conocimiento a favor del paciente, ¿no? Claro, muy importante. Ahora, si pudiéramos, doctor Vergés, avanzar 5 años en el tiempo, ¿cree que la cosa en este campo habrá evolucionado mucho? Pues mira, llevamos bastantes años con la terapia celular, ¿eh? Yo, por ejemplo, tuve el honor de ser durante muchos años el responsable del grupo de trabajo de terapia celular de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. O sea, que llevamos ya 15 años con terapia celular y tal. O sea que, ojalá, yo creo que todavía nos faltan avances, ¿eh? Sí, o sea, que nos faltan avances, ¿eh? O sea, que ojalá que en 5 años es una vía de investigación y en algunos pacientes, como comentamos, les ha funcionado, por lo tanto, bienvenido, ¿no? Pero creo que todavía queda, ¿eh? No sé si en 5 años, ojalá. ¿Hay algún tipo de pacientes? Porque no sé si hay suficiente información como para haberla recogido y saber cómo puede funcionar mejor o no. ¿Se sabe? ¿Tenemos esta información de qué tipo de pacientes podrían llegar a ser interesante una terapia celular? Esta es muy buena pregunta, Che. Tendríamos que ir a ello. Quiero decir, en medicina es muy importante la indicación, ¿eh? O sea, y sobre todo hacer un buen diagnóstico. O sea, ¿sabes? Un diagnóstico y después a partir de ahí un tratamiento, ¿no? Entonces yo creo que aquí todavía queda. O sea, muchas veces hacemos un tratamiento, no diría empírico, pero un poco a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y entonces hay pacientes que responden y otros no. Yo creo que aquí tenemos que, y UAFI estamos en ello también, y todos los médicos que se dedican a la investigación, de ver realmente quiénes son los respondedores a las diferentes terapias. Es decir, quién responde a un antiinflamatorio, quién responde a un analgésico, quién responde a un ácido hialurónico, quién responde a un corticosteroide, quién responde a un condotisulfato o una glucosamina, o quién responde a un PRP. Quiero decir que yo creo que aquí es una asignatura pendiente que no solamente ocurre en artrosis, ocurre en osteoporosis y en otras enfermedades. Claro.
Seguiremos hablando. Seguiremos. Porque tenemos todas las semanas para poder entrar en estos temas. Y le damos mucha importancia a la I+D, Che. Es que es muy importante. De hecho, la innovación está también marcando un nuevo camino en la medicina y desde luego que no podemos mantenernos al margen. Hay que contar con todas estas herramientas. Sí. Mira, el jueves tuvimos una reunión con los investigadores que participaron en el estudio Gaudí. El estudio Gaudí fue un estudio que hicimos en la Fundación, un ensayo clínico, doble ciego, muy bien realizado metodológicamente, que hicimos con los omega-3, que son los metabolitos de los omega-3, los SPMs, ¿no? Y bueno, y los resultados han sido muy buenos. Hemos visto que en pacientes con artrosis de rodilla funciona muy bien y aparte no tiene efectos adversos. Y ahora pues lo vamos a publicar y a partir de aquí pues vamos a hacer un plan de comunicación para explicarlo. O sea, que es un ensayo clínico que nos ha llevado... Además nos cogió el ensayo clínico en plena pandemia, o sea, fue difícil, ¿no? Porque, claro, los pacientes no podían ir al médico. Que hicimos con el Atlético de Madrid, con el Barça, con los servicios médicos del Atlético de Madrid, del Barça y de Bilbao, y después también el Instituto Poal de Reumatología, y después también en Oviedo con el doctor José Antonio... el doctor José Antonio... Rodas, que no me salía, que a veces... Ya salió. Y con tantos nombres ha quedado muy bien, muy bien los resultados y bueno, estamos contentos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir ahondando en todas estas nuevas terapias. Sobre todo nos interesa mucho en este programa entender cómo vamos evolucionando, qué nuevas herramientas y nuevas opciones pueden tener todos los pacientes. Vamos acabando ya este programa de hoy. Pasa rápido, ¿eh? Sí, pasa volando y la verdad es que estaríamos mucho más rato conversando, pero bueno, hasta aquí llegamos. Doctor Vergés, vamos a... no sé si queda algún minutillo más para dar algún consejo final, pero en principio también queríamos recordaros que contamos con la colaboración de Senior Juris en este programa. Son especialistas en derecho para mayores en el campo del derecho sanitario, profundizando sobre todo en esta rama que surge como soporte fundamental a los derechos del enfermo. Bien, un grupo de abogados bajo la dirección de Alfons Catena Oliva que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo legal y económico. En el bufete pueden dar respuesta a tu problema desde una forma transversal, no solo en el aspecto legal, sino también en el económico, social y familiar. Le acompañarán en todo el proceso con el objeto de prestarle toda la asistencia que usted y su familia necesitan y con la estrecha colaboración de médicos, psicólogos, arquitectos e ingenieros y otros profesionales. El bufete Senior Juris se halla situado en el centro de Barcelona, con una esmerada especialización profesional y una formación actualizada en casos de temas de salud. Pues nos vamos con una idea que me viene a la cabeza de Ramón y Cajal, el prestigioso médico Santiago Ramón y Cajal, conocido comúnmente como el padre de la neurociencia. Es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Con ese pensamiento nos vamos para reflexionar un poco de este nuevo programa de OAFI Radio, que hemos contado con la ayuda de Aleix Alari en la parte técnica, de Cristina Nova, Oriol Agramunt y Joan Carles Pallarés en la producción. Enhorabuena, Oriol, también por tu estreno en pantalla con esas encuestas que vamos a seguir realizando para encontrarnos con la gente en la calle, porque de hecho también ahí vamos a encontrarnos con los problemas de verdad. Y nada, nos vemos la semana que viene, el lunes en OAFI Radio, el próximo jueves en OAFI Sport. Cuidaros mucho, ¿de acuerdo?